¿Qué es esto que se está poniendo sobre la mesa en términos de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué tan necesaria es una reforma en este momento? Y a partir de ahí, bueno, pues hacerse un criterio de lo que propone la virtual presidenta electa y, por supuesto, el presidente López Obrador al respecto. Tito Garzonofre, Juan Jesús Garzonofre, me da gusto saludarte, Tito, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por platicar, como siempre, con nosotros, Tito. No, querida Ana Francisca, gracias a ti por el espacio. A ver, el presidente insiste en que el Poder Judicial está podrido y creo que de ahí habría que partir, Tito. Un poco tu apreciación de dónde parte el presidente, de este diagnóstico del presidente. No, es un diagnóstico totalmente sesgado, Ana Francisca. No, el Poder Judicial no está podrido. El Poder Judicial claramente es un poder perfectible, como también son los otros poderes y cualquier institución democrática en México. En ese sentido, lo que sí me parece pertinente es decir que este diagnóstico pues no tiene un anclaje en la realidad. Para hablar propiamente de una mejor justicia en el país, no solamente hay que hablar de las personas juzgadoras o de los 11 ministros y ministras que están en Pino Suárez, sino hay que hablar de muchísimos otros aspectos de la procuración y la impartición de justicia, que va desde las policías, pasando por las fiscalías, sobre todo la justicia local, Ana Francisca, me parece el gran ausente en esta discusión. Entonces, en ese sentido, aunque sea una necesidad inminente, que sea algo que urgentemente hay que reformar, me parece más bien una hipótesis de corte política, sí, si no es que propiamente una venganza por muchas de las decisiones que en independencia y en apego a derecho ha tomado una mayoría de ministros y ministras en la Suprema Corte. Oye, yo estaba pensando y leyendo esta mañana, pues seguramente tú te acordarás, y porque además lo platicamos en su momento, ya hubo una reforma al Poder Judicial durante este sexenio, una reforma que además presentó el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ya después que se puso la cachucha de Morena y se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero es una reforma que habían presentado con bombo y platillo diciendo que era justamente la reforma que necesitaba el Poder Judicial porque era una reforma hecha por el Poder Judicial, ¿no? La presentó el Poder Judicial, la asumió el presidente López Obrador y como tal la aprobaron y la presumieron, Tito. ¿Qué pasó ahí? Era una reforma así fraseada por y desde el Poder Judicial. Así es. Una reforma que se presentó hace tan solo 3 años, que hizo suya el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hay que decirlo, Ana Francisca, en este momento esa reforma todavía no madura. Hay tantos cambios de la creación de nuevos tribunales con diferentes atribuciones para la Suprema Corte, que en tan poco tiempo no se puede ver reflejado si esa reforma funcionó o no funcionó. Sí. En ese sentido, que tan solo 3 años después venga otra reforma judicial, pues aquí te habla de 2 cosas, y no hay una tercera vía. La primera es que es un completo fracaso, ¿no? Que no funcionó esa reforma judicial, que Arturo Saldívar, lo más paradójico, que fue quien la escribió, que ahora esté sentado al lado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues sí te habla de una disonancia en que algo no funcionó, ¿no? Es una reforma condenada al fracaso y que ni siquiera le dieron tiempo de madurar. La otra, que creo que explicaría más, ¿por qué proponer otra reforma judicial? Simple y sencillamente porque en aquellos momentos pues la Corte no era vista como una especie de enemigo y de adversario al poder político del presidente López Obrador. Tal parece que lo que quería el presidente López Obrador era más bien tener un aliado en la Suprema Corte que avalara decisiones como la reforma eléctrica, que avalara decisiones como la consulta popular, como la revocación de mandato. Entonces, parecería que antes que ser algo bien pensado, a mí me queda claro que la actual propuesta de reforma judicial tiene más tintes de corte político, vengativos, de algo hecho al corto plazo, y no es una reforma que vaya a solucionar los grandes problemas de la justicia en este país. Eso es lo que más enoja, yo creo, Ana Francisco. O sea, de verdad, hay tanto que mejorar, hay tanto que aprovechar con estas mayorías. 25 gobernadores van a ser de Morena y del Partido Verde, y nadie está hablando de la reforma a la justicia local, de cómo funciona la justicia cotidiana, de los robos simples, de los divorcios, de las pensiones, de eso no. Eso parecería que es miel sobre hojuelas, cuando los grandes problemas de acceso a la justicia están en el nivel local. Que todo cambie para que todo siga igual. Eso sería el aforismo en el que puedo resumir lo que está intentando hacer la actual presidenta electa y el presidente López Obrador. Tu visión de el parlamento abierto al que están convocando, Tito. No, mira, a ver,
hay palabras que pierden su sentido, Ana Francisca, después de un rato, ¿no? Ciudadano, ahora todo es ciudadano, se ciudadanizó y demás. Lo mismo con el Parlamento abierto, o sea, los parlamentos abiertos se usan más bien a manera de lavadito de cara o para legitimar decisiones que ya están tomadas de antemano. Claramente se invitan a un servidor, se invitan al Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, claramente vamos a tener el ánimo de participar, pero que no se nos olvide que también hubo un Parlamento abierto para los temas de guardia militar, para militarización. Hay un Parlamento abierto ya cada rato y lo cierto es que es más bien muy poca incidencia la que se tiene, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, me tocó participar en los foros por la paz con Loreto Ortiz y Alfonso Durazo para pacificar este país. Después de un tiempo ya vimos cómo terminó esto. Mis opciones más bien son pesimistas y de poca confianza, pero si hay el espacio, pues claramente habrá que aprovecharlo, no solamente desde esa trinchera, sino desde cualquier otra. Lo que es interesante, fíjate, Tito, es que con los 35 millones de votos, con los 25 gobernadores, con, digamos, la fuerza innegable y contundente y el mandato ciudadano, pues, que le otorgan esos 35 millones de votos a Claudia Sheinbaum, pues podrían pasar las reformas sin tener que digamos, asumir el tema del Parlamento abierto y decir que por allá irían. O sea, yo no sé cuál es la intención. O sea, francamente no tendrían por qué hacerlo. No tendrían por qué hacerlo, me queda claro, pero me parece que ciertas señales de los mercados, cierta preocupación en el ámbito internacional, ya bien lo mencionaban justo hace unos momentos, con el tema del TEMEC, hay muchos tratados y obligaciones internacionales comerciales que están blindados a través de el ámbito laboral, a través de los ámbitos propiamente de los litigios internacionales. Entonces, me parece que ahí están dando pues muestras más bien de querer mandar una señal de que esto va a ser más conciliatorio, que de verdad no creería que se gasten todo su capital político en una reforma que yo creo que antes habría muchas otras que impulsar. Entonces, me parece enteramente más bien señales para tranquilizar a agentes externos que se está reflejando en el peso, que se está reflejando en la economía, en las remesas, que ahí es donde esto puede perder esa legitimidad que alcanzó en la pasada elección del 2 de junio. Finalmente te quería preguntar, Tito, ¿hay algo que tú rescatarías de la reforma presentada por el presidente López Obrador? Sí, claro, Ana Francisca. A ver, desde la UNAM, desde distintos grupos académicos, desde hace años llevamos impulsando el tema de que se cambie la manera en cómo se nombran y se remueven ministros. Tenemos los bochornosos casos de Arturo Saldívar y que no se nos olvide también este sexenio de Eduardo Medina Mora, sí. ¿No? Entonces, se tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que discutir cuál es la mejor manera de saber quiénes van a juzgar nuestras decisiones en tribunales. Aquí lo que no creemos conveniente es que la que ellos dicen, la votación popular, no solamente de ministros, sino de más de 1,000 personas juzgadoras en todo México, pues claramente no tiene pies ni cabeza. No conozco a alguien con una opinión medianamente seria que la pueda defender. Al contrario, creo que los experimentos que ha habido en ese sentido no solamente han sido fallidos, sino que contrarrestan los avances que ha habido en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho. Ojalá que si se abren estos espacios entiendan que hay muchísimas maneras más de elegir mejores perfiles de juzgadores en México. Bueno, pues ya lo estaremos seguramente viendo en las próximas semanas y meses. Tito, gracias siempre por conversar con nosotros. No, a la orden, Ana Francisca, que sea buen miércoles. Un abrazo igual. Las 6:25, vamos a otras cosas.